Por favor, licenciado, y como siempre agradeciéndole a la radio municipal. Agradeciéndolo mucho siempre esa actitud que usted tiene, muy gentil. Sugerencias, propuestas y requerimientos ciudadanos en Usted tiene la palabra con Juan Carlos Boada Landázuri. Comunícate al 2510-510, 2510-511, porque en 102.9 Usted tiene la palabra. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 17 horas con 34 minutos, 5 de la tarde con 34 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al espacio a Gustavo Vallejo. Él es el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Este fin de semana, varias organizaciones políticas terminaron de deshojar margaritas, si es que quieren verlo de una manera un poco lúdica, y si quieren verlo de una manera un poco más orgánica, decidieron o definieron posturas frente a la segunda vuelta electoral. Y es que luego de que tuviésemos esa papeleta amplia con 16 candidatos de tendencias y gustos hasta para regalar, finalmente existe una decisión del elector, el pueblo ecuatoriano, de quienes pasan a una segunda vuelta. Y en ese marco, organizaciones políticas, les decían, han tomado una postura. Una de esas organizaciones, el Partido Socialista Ecuatoriano. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Arranquemos, ¿en qué instancia se toma la decisión? ¿Qué decisión tomaron? Empecemos este diálogo quizás contextualizando de qué es lo que ha pasado. Gracias por la invitación, un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. El sábado 8 de marzo se juntó el Consejo Nacional del Partido, que es la máxima instancia en ausencia del Congreso, que se reúne cada 2 años, de acuerdo al estatuto que rige la vida jurídica política del partido. Establece que todas las decisiones con respecto a la política nacional las toma o el Congreso o el Consejo Nacional. ¿Quiénes están en el Consejo? Están los presidentes de las 24 provincias, de los 3 distritos del exterior, están las autoridades de elección popular, está el Comité Ejecutivo Nacional, que digamos es el espacio ejecutor de la política global del partido, y están los consejeros nacionales, que es un espacio especial porque realmente en el grupo de los consejeros están las personas que han tenido una larga trayectoria en el partido, como los viejos sabios, viejos sabios. Digamos así, las figuras del partido. Las figuras históricas del partido, sí. Exdiputados, exrectores de universidad, gente vinculada a la cultura, intelectuales. Todos nos juntamos y hicimos un debate de 3 horas y al final tomamos la decisión de apoyar a segunda vuelta un acuerdo programático en base a 20 puntos a la candidata Luisa González. Y esto nos lleva al mes de agosto de 2024, cuando en la Casa de la Cultura había quienes decían se está forjando una unidad de las izquierdas. Esto finalmente no se tradujo en una primera propuesta electoral, pero ¿cuánto de lo que se conversó, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se traslada a el acuerdo programático que me dices, Gustavo? Es un buen punto. Intentamos ser coherentes con los diálogos abiertos en el mes de agosto. El encuentro de la Casa de la Cultura abrió un espacio de aproximadamente 3 semanas en la que técnicos y políticos, así como tecnopolíticos, nos juntamos para hacer un programa de tendencia. Uh-huh. Y al final firmamos un documento en donde nos comprometíamos que independientemente de hacer un acuerdo en papeleta electoral, íbamos a cumplir ese programa. Sin embargo, en ese programa también, siendo fiel al hecho histórico, se quedó una parte al final en la que se mencionaban temas que estaban pendientes por acordar. Sin embargo, obviamente, las cosas que nos juntaban le daban 8-1 u 8-2 a las que nos separaban. Por lo tanto, era necesario informarle al país que en términos programáticos habíamos llegado a un acuerdo. ¿Qué recoge los 20 puntos programáticos? Recoge básicamente los acuerdos de ese proceso
y unas 3 o 4 cosas más que para los socialistas son necesarias de colocarles en el tapete y que están vinculadas a el respeto a la prensa, respeto y apoyo al periodismo de investigación, independencia de poderes, democracia con libertad de expresión, libertad de movilización, no criminalización de la protesta social, lucha contra la corrupción e impunidad, derechos ambientales y derechos exogenéricos. Sí. Claro. Y esos temas que normalmente son los que, digamos, los votantes y quienes, no, más bien dicho, quienes son detractores de una de las dos opciones, de la de Revolución Ciudadana en este caso, son recurrentes, ¿no? Te dicen, cuida tu libertad de expresión. ¿Ustedes han visto la apertura para ponerlos en el tapete? Por ejemplo, el tema de comunicación, el tema del respeto de las libertades sexogenéricas, por ejemplo, estos temas de agenda que tienen tintes progresistas y que en algún momento significan conflictos con la detracción o con la otra candidatura. Sí, hemos visto apertura de la revisión con el equipo de la candidata. Se llegó a la conclusión que los 20 puntos, digamos, estaban enmarcados también en lo que era posible hacer un compromiso. Evidentemente, ya era el momento de aplicar política pública, de hacer ya una propuesta de ley, etcétera. Pueden haber diferencias en el futuro, pero la política es eso, pues, es la posibilidad de, en términos generales, acordar sobre el marco global, sobre el paraguas y luego sobre la cosa menuda, pues puede haber diferencias y hay que ir acordando. Sí me han preguntado en el partido, evidentemente, hay la disposición de hacerlo, y yo con absoluta transparencia les he manifestado, y ahora lo digo públicamente. La única garantía que tenemos es la palabra de la candidata González, a la cual yo le creo. ¿Quieres darle valor a esa palabra? Y me han dicho, ¿por qué no firme el documento? Y les he dicho a mis compañeros y compañeras, porque veo la política de forma distinta. Capaz que alguien dice demasiada inocencia. Sí, puede ser que sea demasiada inocencia, pero quiero revalorizar la palabra de la gente. El compromiso de dar posibilidad de construir un proyecto distinto. Pero ¿qué nos lleva, si me permiten, qué nos lleva definitivamente a tomar a hacer este acuerdo programático y hacer el apoyo público? Nos lleva a haber comparado en términos estadísticos 10 años de lo que se denominó el periodo del presidente Correa versus casi 8 años de los presidentes Moreno, Lasso y ahora el presidente Digamos candidato. Una tendencia distinta. Exactamente, no hay que confundirse. Yo respeto mucho las posiciones. Lamentablemente ahora las redes sociales te dan posibilidad que te digan cualquier cosa, vela verde, y hay que tolerar. Para hacer política de forma decente hay que tener un alto nivel de valentía y de responsabilidad. Pero Gustavo, yo entiendo que esto no es que tú llegas, dicen, bueno, esta es la decisión, por favor, aválenme y voten. Esto, en tu relato, involucró 3 horas de discusión, pero de más debate. Que eso, no, mucho más que eso, porque hace 15 días, a ver, en primer lugar, el Comité Ejecutivo Nacional, por mayoría de votos, hace casi 3 semanas, me autorizó, porque obviamente hay un estatuto que me autorizó a conversar. Ya hubo una mayoría en el Comité Ejecutivo que me autorizó a conversar, eso lo informé luego al Consejo Nacional, y luego le informé al Comité Ejecutivo Nacional y luego al Consejo Nacional del resultado de los diálogos. Por lo tanto, hay un proceso, pero simultáneamente, hace 12 días exactamente, pedimos a los presidentes provinciales que hagan asambleas en sus provincias para que lleven una decisión al Consejo. Tratar de construir algo de la idea las es bases. Desde abajo, sí, efectivamente, para que luego no haya alguien que diga no es un proceso democrático. Idea Fuerza 1, un proceso profundamente democrático. Los socialistas somos dialogantes. Quiero decir que esas 3 horas y algo más fueron muy potentes en cuanto al debate y el resultado fue que por mayoría marcada, digámosle para no poner porcentajes, se aceptó el apoyo programático. Pero entiendo son 2 también modelos que se enfrentan y estamos por un modelo. Sí, con todos los errores que ¿cuál tiene es la uno y el base? otro. ¿Cuál es la base de la discusión acá?
porque si es que es que a mí me cae bien el expresidente, es que a mí me cae bien el actual presidente, no creo que sea la discusión por Para dónde nada. pasó. Más bien, gracias por la pregunta, pero igual iba a referirme a eso, que es lo más importante. En primer lugar, entendemos que los actores, no hay posibilidad de equivocarse haciendo un análisis anacrónico. Los actores son otros de hace 15, 18 años. Los actores son otros, los actores sociales, las fuerzas políticas. La realidad del país, sobre todo, es totalmente distinta a la de hace casi 2 décadas, del 2006, en donde inició la gestión el presidente Correa. Y un tercer elemento es que efectivamente sabemos los límites del progresismo. Yo no me confundo, el Partido Socialista en el 2008 inició un debate interno, luego nos fraccionamos en el 2011-12. Y tenemos 2 pequeñas publicaciones donde establecimos con claridad qué era el progresismo del presidente Rafael Correa y hasta ahora seguimos pensando, quien habla cree que la candidatura de Luisa González representa a un sector del progresismo que tiene líneas que en términos generales pueden parecer similares a la de la izquierda o del socialismo, pero los socialistas tenemos 5 o 6 líneas que marcan diferencia. Sobre esas líneas, probablemente en el ejercicio, si llega Luis a ser gobierno, tengamos diferencias y los socialistas las pondremos en el tapete. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con el resto de la izquierda? Por ejemplo, pareciera que al interior de la CONAIE hay dificultad para adoptar una postura. A la otro partido identificado claramente de izquierda, Unidad Popular, no le costó mucho trabajo tomar una decisión. ¿A qué atribuyes eso, Gustavo? Tratando de entender desde las visiones de la izquierda, sin querer hablar por otros movimientos, ¿no? Con eso comienzo. Soy muy respetuoso de las decisiones de Unidad Popular. No voy a hacer ningún comentario a por qué tomaría esa decisión, como ellos sí lo han hecho. No tiene sentido entrar en un debate público con ellos. A devolver. No voy a confrontar, pero más bien voy a hacer un análisis desde el Partido Socialista de por qué no el nulo. Porque eso fue parte de la discusión y capaz que hay algunas respuestas que puedan empatar con las otras decisiones de la izquierda. Pero la decisión que tomó la Unidad Popular es de ellos y ellos responden por su decisión. El Partido Socialista y esta parte del partido, en el fraccionamiento que hubo, había 2 tendencias. Pero el Partido Socialista en las últimas elecciones también pidió que se vote por el nulo ideológico, nos embarcamos en aquello. En las de 2021, ¿no? Así es, pero yo les recuerdo con claridad que en esa ocasión no teníamos un crimen organizado que atemoriza a cada ciudadano, ciudadana. Han entrado hasta en las escuelas, hasta los niños viven atemorizados por el rol que juega el crimen organizado. Y 2, una economía totalmente devastada. Quiero decir que hasta el 21 obviamente habían problemas económicos, de empleo, de pobreza. Habíamos salido de la pandemia. Pero no como ahora. Y yo quiero manifestar que me lleva personalmente y como partido a apoyar lo de Luisa, a hacer un análisis comparativo. Solo en el año de gestión del gobierno, el gobierno que inicia por octubre del 23, evaluemos del primer año y resulta que al final del primer año de su gobierno, a diciembre del año pasado, los indicadores de pobreza suben 2 puntos, pero los economistas y la gente que dice 2 puntos no es mucho, no, son 200,000 seres humanos, niños, niñas, mujeres, adolescentes, hombres, mujeres, por cada punto. Significa que 400,000 personas más están en la pobreza. ¿Y cuántas más en la extrema pobreza en ese año de lo que coge el señor y está en diciembre del año pasado? Cerca de 600,000. ¿No le encuentran ningún acierto, por ejemplo, a la gestión de Daniel Noboa que, por ejemplo, diga, ok, no es momento del nulo, pero la otra opción tiene estas, estas virtudes que nos permiten sentarnos a hablar o a plantear también un acuerdo programático con el movimiento? Y te voy a decir, porque en la elección del 23, en la primera vuelta, Daniel Noboa dijo que era de centro izquierda porque los partidos a los que le apoyaban tenían un origen en el APRE, en ese movimiento Listas 13, ¿te acuerdas de la política de 80s y 90s? Así 90s es. principalmente. Sí, tuvimos la oportunidad, lo digo en público. También se hablaron con la otra candidatura. Tuvimos la oportunidad en las elecciones anteriores de hacer un diálogo con el actual presidente y efectivamente se presentó como una opción de centro. Opción de centro izquierda o de centro.
Sin embargo, las dudas se generaban o sea, tú para tomar la palabra de alguien evalúa su contorno, lo que está haciendo, no solo lo que está diciendo. Y creo que no nos equivocamos. ¿Qué vemos de bueno en el gobierno? Algo tendrá de bueno que por lo pronto no logro identificar, pero más bien creo que si al gobierno del 2006 al 2015 se le acusaba de totalitario, perseguidor, yo creo que en un año el actual presidente ha dado muestras de que puede ser en corto tiempo o igual que el expresidente o superarle ampliamente. El tema de Galápagos, la base, que mediante el gobierno de la península hacen un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica. El tema del campo Sacha, ahí hay un montón de información, pero no hay tiempo para... ustedes mismos estaban hace un momento hablando del tema. El tema de su vicepresidenta, el tema de su ex esposa. Lo que quiero decir es que se van sumando demasiados frentes. No vemos cosas que sean positivas, pero la más importante, diría yo, más allá del totalitarismo, más allá de intentar hacer negocios que puedan beneficiar a sus entornos, una preocupación de fondo. La gente está preocupada de la seguridad y de comer todos los días. En el tema de seguridad, es un plan que probablemente haya logrado contener, probablemente ahí está algo positivo, que haya logrado contener el avance del crimen organizado, pero no ha logrado pararle. O sea, contener significa que probablemente pudo ser más agresivo y está siendo menos agresivo, pero es un crimen agresivo, o sea, no han bajado las estadísticas. Este país se ha convertido en el más violento de América Latina. Diferencias entre, por ejemplo, la evaluación de Daniel Noboa, candidato en el 2023, y Daniel Noboa, candidato en el 2025, es que ya hay gestión de por medio. Necesariamente. Ya hay tangibles de por medio. A eso me refería. Para tomar decisiones hace falta poner la cabeza fría y saber qué le conviene al país. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, las dinámicas decías en este Consejo Nacional, por ejemplo, también estaban las autoridades electas por el Partido Socialista, listas 17, y hasta qué punto las dinámicas de esas autoridades electas con relación con el gobierno, quienes, por ejemplo, tienen que esperar presupuesto, o relación con los ejecutivos seccionales, quienes, por ejemplo, son miembros de algún consejo y que tienen alguna discrepancia con Revolución Ciudadana, intentaron que pesen en la decisión? De entrada debo decir que la típica, vengo de trabajar hace años en el Ministerio de Finanzas, y lo que se suele hacer y se sigue haciendo es que el gobierno de turno cierra las llaves para los GATS que no están alineados, y obviamente uno de los acuerdos que estamos solicitando a la candidata González. Tienes un alcalde en Cayambe, por ejemplo. Sí. Tiene que haber dicho, que entreguen el dinero a los GATS. Ellos están preocupados por esas rentas. Pero por supuesto. Y que no ustedes hagan un apoyo puntual le puede perjudicar al alcalde de Cayambe porque le cierran las llaves del Ministerio de Finanzas. Eso es común en un país con poca cultura política, con poca cultura institucional, que otro de los puntos que estamos pidiendo es que debe haber una institucionalidad fuerte. Independientemente de que gane los rojos, los azules o los amarillos, debe haber un Estado que garantice derechos, un Estado que garantice transferencias, en el caso de las instituciones financieras, de las que imparten justicia, que lo hagan de forma adecuada. Pero el problema es que en nuestro país, lamentablemente, no hemos visto, porque también se le acusaba en 2006-2015 de monopolizar las instituciones y que no hay independencia de poderes, pero yo vuelvo y repito, lo que hemos visto en estos cerca de 8 años de estos gobiernos que tienen otra lógica de hacer la política y de gobierno es lo mismo. Es lo mismo, con una clara diferencia, diría yo, que hay muchas posibilidades de que con un gobierno del progresismo haya inversión social. El empleo no se genera
El empleo la gente que genera empleo sabe, no se genera haciendo un código de trabajo más flexible, menos flexible. El empleo se genera moviendo el aparato productivo. Necesitamos poner dinero en la economía, en la mano del consumidor. Necesitamos que haya más consumo para que eso mueva, que la gente se anime a producir más y el círculo de la economía crezca. Eso es lo que no ha hecho ni Moreno, ni Lazo, ni el señor Daniel Noboa, porque no están interesados en mover la economía. Gustavo, nuevamente esto, hay una pregunta del millón cuando se habla de un apoyo de cara a un balotaje de una de las organizaciones políticas que no entró a ese balotaje, y es, ¿hay endoso de votos? Y claro, la respuesta siempre es no. Yo me atrevo a decir que sí. Tú me vas a decir que sí. Ok, sí. Vamos, arranquemos por ese sí y luego entonces partamos, si me resulta una repregunta que me la aguanto. Sin problema, entonces. Sin problema. Hemos venido pensando mucho en esto. Hacemos política desde el colegio y te hablo de las vivencias y en los últimos 10 años de estar un poco usando herramientas tecnológicas que te permiten responder cosas como lo que me estás planteando. Yo diría que sí, contrario a lo que el 90% de especialistas dicen, por varias razones. Una, porque en los partidos, hablo de mi partido, en los partidos de izquierda tienes algo que se llama organicidad. La organicidad, digamos que es una disciplina. Es una disciplina que guarda un militante porque cree en un proyecto y porque cree que su participación en ese proyecto pasa por cumplir las resoluciones de su organización. Lo que quiero decir es que si le pides que sea orgánico a la votación que sacó el señor de Creo o el señor de... es más difícil que pedirle, pero no ahí venía precisamente no Entonces yo creo que sí, que en el caso de las izquierdas hay un porcentaje de voto que puede entenderse que se traslada a pedido de los dirigentes. Los partidos de izquierda son muy territoriales. ¿Cuánto de esa votación, por ejemplo, ustedes calculan, es de Pedro Granja y cuánto de la militancia orgánica que tú me citas? Ahí me pones más difícil porque espero que el Pedro no me esté escuchando. Si no, mañana... No, broma, Pedro, si me escuchas. El Pedro y el binomio con Lavero sacaron 53,000 votos. Y la lista nacional encabezada, ya sabemos que hicimos una coalición de organizaciones, presidente, vicepresidenta, fueron gente que están en grupos sociales de izquierdas que llegaron al partido para compartir la papeleta y hacer un proyecto conjunto, pero la militancia estuvo representada por Elsa Guerra, que estuvo encabezando Elsa Guerra que fue candidata a prefecta, que la tengo clarísima. 100,000 votos, 100,000 votos, sacó 97,000 votos, el Parlamento Andino sacamos sobre los 110,000 votos. Lo que quiero decir es que si hacemos una media básica y decimos que son 75,000 votos entre los 53 y los 100,000 votos, son 75, digamos que es voto de la gente que está articulada a las organizaciones sociales, de campesinos, a los trabajadores. ¿Y cuánto de esta decisión, por ejemplo, tenía que participar también Pedro Granja y Verónica Silva? Yo te hablo con súper transparencia. Yo consulté con Pedro y el Pedro me manifestó con claridad que él se va a acoger a la decisión del partido. No nos olvidemos además ¿Pedro se afilió? No se afilió, le estoy fregando la vida para que lo haga, espero que lo haga más adelante. ¿Confías en que sí? Ahora está en el exterior, está visitando a su familia en Alemania. Pero bueno, dio luz verde, dijo lo que el partido decida. 2, en el tema de Lavero Silva, creo que es una cosa más pública. Lavero ha estado con criterios favorables al apoyo a Luisa, no solo por su condición de mujer, sino porque cree en una propuesta. Entonces sí, también... ¿Ve más cercano encontrar posiciones con la candidata González que con el necesariamente? O sea, realmente no creo que veamos casi nada de coincidencias con el presidente. Ahora... Noboa. Ya, pero no, pues solo quiero complementarlo un ratito lo de los 75,000 votos. Yo quiero ser súper claro, honesto, no es que todos estuvimos de acuerdo y se votó por unanimidad. Entonces yo diría que al menos de esos 75,000 votos esperaría que 50 sean orgánicos. Es decir, por último, ser orgánico significa, no estoy de acuerdo con esto, pero es mi proyecto de partido y en este momento el partido cree que esto es lo conveniente. Pero ojo con esto, amigos, amigas que nos escuchan. No estamos pensando en la vida del partido, ni de los candidatos del partido, ni cosa por el estilo.
estamos pensando que le conviene al Ecuador. Con esa última reflexión nos quedamos. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Nos han explicado el porqué de la posición, pero tampoco nos ha dejado claro que no se trata de un cheque en blanco. Hay temas en los que esperan definiciones y en los que van a estar expectantes de que se cumpla lo que ha dicho el valor de la palabra de la candidata. 17:58. Gracias, Gustavo. Muy amables por la invitación. Siempre bienvenido a los micrófonos de la radio de Quito, medio público del distrito metropolitano de Quito.